nuestros protagonistas, es del mundo de la canasta, está luchando directamente contra esta pandemia que a todos nos está persiguiendo. Él es enfermero, es fisioterapeuta, y aunque esté un poco apartado de las canchas, no del todo, porque la verdad que si entramos en sus perfiles, pues tiene mucho tiempo libre y no sé si habrá hecho a escondidas un curso de edición de vídeos y de estadísticas y cosas así, porque la verdad que le gusta mucho. No hablamos de otra persona, sino de Ricardo Pinto, más conocido por Richie Pinto. Para aquellos que todavía lo recuerden de jugar y demás, pues tiene el pelo un poquito más corto. Espero que no se lleven una sorpresa, y les dejo aquí con nuestro protagonista de hoy, Richie Pinto. Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí encantado de estar contigo y con toda la gente que te sigue, ¿no? En principio, pues nada, eso, una presentación un poco mía, ¿no? Yo, como has dicho, soy enfermero, realmente estudié primero fisioterapia y me dediqué durante unos buenos años a la fisioterapia deportiva. Estuve relacionado con el mundo del básquet directamente de fisio y en el Tenerife Baloncesto, un par de años en Liga LEB, estuve un año en el Tenerife de fútbol y bueno, bastante relación con el mundo del deporte y bueno, de jugar, pues sí, jugué bastante a básquet, pues un par de años en Liga EVA, en el de La Palma, en el San Isidro de la Rotava. Y bueno, luego pues lo típico, ¿no? Ligas aquí de primera autonómica unos cuantos años y luego ya pues dejé de jugar, retomé posteriormente en categorías así más bajas de insulares y tal, con el Red Azul, que fue un proyectito ahí que tenían unos amigos y bueno, llegamos hasta segunda autonómica y con posibilidades de subir a primera autonómica y la verdad que contento. Luego pues dejé de jugar y bueno, yo creo que también con la edad y tal, pues uno ve el baloncesto de otra manera y yo realmente el básquet lo vi de otra manera desde que empecé a hacer fisio y sentarme en los banquillos y tal, y ya me llama más la atención el analizar, el ver desde fuera y es a lo que le he hecho horas ahora pues con el blog mío y con las redes sociales en realidad. Y nada, lo dicho, trabajo de enfermero en el Hospital Universitario de Canarias, en la unidad de hemodinámica, que para el que no sepa, pues es donde se tratan los infartos, se ponen marcapasos, se tratan las arritmias, todo relacionado con la parte de cardiología y nada, un servicio muy, muy, muy bonito, muy, muy duro pero bueno, que a mí me tiene totalmente enganchado. Después te queríamos preguntar, como eres enfermero y eres fisioterapeuta, yo no entiendo de esto, es verdad que mi mujer sí, porque es fisioterapeuta, hizo osteopatía por la Escuela de Osteopatía de Madrid, pero claro, yo, aparte de artículos que ella me manda, pues uno va viendo y con otros fisioterapeutas que conozco en Madrid, por ejemplo, que están en el hospital y que dan fisioterapia a los enfermos del COVID, parece que hay como una mejoría. Yo no sé si ahí se hace, si no se hace, o... Sí, hombre, yo directamente, bueno, tengo relación con uno de los fisios que hace fisioterapia en la UBI del Hospital Universitario de Canarias, ¿no? Entonces, y bueno, pues en algunos chats que estoy típicos de WhatsApp con ex compañeros, ¿no? De carrera y tal, que siguen ellos desarrollando su labor, sí sé que hay bastante demanda ahora y hombre, al principio de todo yo les decía que obviamente no se trataba al inicio del todo, no se tratan a los pacientes, porque claro, están en un momento, sobre todo en UBI, los pacientes de UBI, que son los que van a necesitar más ayuda ventilatoria y respiratoria, ¿no? Y sobre todo luego posteriormente de recuperación a nivel muscular, ¿no? Musculoesquelética, ¿no? Porque son pacientes que están en una UBI casi 28 días, se supone que están de media más o menos el paciente, entonces salen bastante tocados ya no solo respiratoriamente, sino a nivel musculoesquelético, ¿no? Son 28 días casi sin movilidad y luego recuperar eso lleva bastante trabajo. Sí sé que el trabajo, bueno, obviamente mejora muchísimo y sobre todo, pero claro, no en unos estadios iniciales, sino ya cuando el paciente tiene más facilidad para colaborar, ¿no? Y donde realmente se ven unas mejorías importantes. Después, por ejemplo, durante esta pandemia, como enfermero, aunque a lo mejor no estés tan directamente con pacientes del COVID o demás, ¿cómo has visto, por ejemplo, el volumen de gente? Porque aquí siempre hablamos de que vas a urgencias y eso parecía que estaban repartiendo caramelos o cosas así. Sí. No sé si has visto, pues desde la sociedad como un poco más consciente de decir, oye, pues no, mira, no voy a ir a urgencias Sí, por un tal, o ha habido mucho alarmismo. sí, hombre, yo antes de estar en este servicio estuve
3 años, casi 4 en urgencias, ¿no? De enfermero de urgencias ahí en el Hospital Universitario de Canarias, ¿no? Pues, hombre, obviamente mantengo contacto directo con gente que trabaja allí y sé perfectamente que ha bajado muchísimo la afluencia. Está claro que al final, por un lado, el temor a ir y poderte contagiar, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, es que ahí está la gente con el COVID y tal, pues eso echa para atrás. Y también, eso sí lo sé directamente, la parte cardiológica se ha sufrido lo contrario, que la gente por no ir, cuando han ido, llegan ya muy fastidiados, o sea, con infartos muy evolucionados, por ponerte el caso de algo que vivo yo directamente en el día a día. Entonces, pues tenemos las dos vertientes, ¿no? La parte, por un lado, gente que con cosas banales, ¿no? Un poco, ha dejado de ir y, bueno, pues, quieras que no, entre comillas, ¿no? Limpias un poco las urgencias de la saturación que tiene. Y por otro tienes la parte mala, ¿no? Que es gente que está pasando o que está sufriendo cosas importantes y por el miedo a ir, por el COVID, pues eh, cuando deciden ir quizás un poco tarde, ¿no? Para tener una solución buena, ¿no? Del problema. Después, ahora vamos a hablar un poco de tu faceta dentro del deporte, porque, por ejemplo, claro, como fisioterapeuta que fuiste de deportistas profesionales y demás, claro, si yo, que hago deporte de San Juan a Corpus o cosas así, claro, ahora durante el COVID no es que me vaya a volver un Coleman o un Schwarzenegger, pero, por ejemplo, todos estos deportistas, claro, profesionales, pues, claro, al final, quieras o no, sus rutinas, por mucho que tengan una casa de 300 metros Sí, cuadrados, de 80 o lo que fuera, claro, hay muchos sí, ejercicios sí. o muchas cosas que no van a poder realizar de la misma manera. Entonces yo, claro, yo a nivel de bruto, pues diría, oye, pues aquellos jugadores de baloncesto, claro, el no tener un balón, el no poder correr la cancha, Claro. saltar, vale, tú te puedes cuidar físicamente, pero cuando todo este tiempo de cuarentena pase, claro, esos jugadores o esos deportistas, hagas el deporte que hagas, estarán más mermados, creo yo, o más echados a Sí, perder, hombre. discúlpenme la palabra Sí, no técnica. sí, sí, sí. A nivel físico puede ser que te puedas mantener, o sea, obviamente, ¿no? Cualquiera que siga un poco redes sociales, por ejemplo, poniéndonos eh, al nivel que tenemos nosotros aquí en Tenerife, ¿no? Pues el Canarias, ¿no? Uno puede ver si sigue redes sociales de los jugadores o de cuerpo técnico, cómo ellos están haciendo sesiones físicas dirigidas por Chisco, ¿no? Que es el preparador físico, y obviamente el nivel físico lo puedes mantener. No sé hasta qué punto podrá el Chisco, ¿no? O en este caso cualquier preparador físico, trabajar todo lo que le gustaría, obviamente no creo, ¿no? Pero si puedes llegar a mantener el nivel físico. Luego ya el nivel técnico, pues obviamente es como si estuvieras un mes de vacaciones, ¿no? En cierto modo, no vas a tocar un balón, es difícil que cualquiera de ellos tenga acceso a un balón, o sea, que tenga acceso a una cancha, una cancha no, pero bueno, a un aro, me refiero, a tener el tacto del balón, y quieras que no, es un mes y pico largo, o vete a saber lo que estaremos, ¿no? Que yo creo que, aunque se está ¿no? Hablando de poderlo jugar, lo veo complicado. Pueden ser 2, 3 o 4 meses, ¿no? Hasta que se reanude la pretemporada del año que viene, entonces, de la temporada que viene. Entonces, eso sí que es muy complicado, el nivel técnico, ¿no? El tacto del balón, ¿sabes? Esas cosas costará mucho. ¿No? Y también vamos al apartado, por ejemplo, que lo que hablas del Canarias. Claro, Chisco tendrá su preparación, tendrá su jugador, pero claro, la mayoría de sus jugadores también, sea joven, sea de lo que sea, pues quieran o no, tienen un trabajo de los fisioterapeutas detrás o de aquellas personas pues que a las cosas tan sencillas como que un vendaje, o no sé qué, claro, no es lo mismo la carga que pueda tener jugadores de la edad mejor de Sermadini, de Huertas, que a lo mejor Alex López, que a lo mejor Alex López pues no necesita cuidar su cuerpo o mimar tanto su cuerpo, a lo mejor como estos jugadores más veteranos. Y claro, por mucho que el ACB quiera iniciar la liga ahora a puerta cerrada, como si fuera un campeonato de España de, venga, te voy a meter 10 partidos en 5 días, vamos a ver, eso es que ni la propia NBA, y yo creo que eso a la larga, vale, volvería a la competición, pero creo que la mayoría de jugadores, si tuvieran que jugar, no jugarían los 10 partidos, y si jugaran los 10, los perderíamos o estarían físicamente mal durante mucho tiempo por esa carga. Sí, sí, hombre, lo que no sé exactamente, o sea, yo miré por encima un poco cómo se planteaba la competición. Sí, es verdad que
Yo analicé un poco por encima porque no decían claramente. Entonces, si tú tienes un grupo de 7 equipos, en el que si no sale mal eran 6 y 5, 11, 15, 18, como 20 partidos por grupo, tendrías que jugarse. Entonces, en un solo pabellón, si fuera Andorra, por ejemplo, estás hablando de que por día tú puedes llegar a disponer de un pabellón, aunque tengas todo el día, pues lo mismo jugar 5 partidos diarios, no puedes, yo creo, meter más partidos con unos horarios normales para jugadores profesionales. No estamos hablando, como nombrás, ¿no? Un campeonato de España y tal, que puede ser que juegues a las 9 o a las 11 y tal, y o a la 1, pero estos son jugadores profesionales y ponle jugar a las 10, a las 12, 4, 6 y 8, ¿sabes? No puedes jugar más, me imagino yo. Sí, no 5 sería. partidos diarios. Estás hablando de que no sé hasta qué punto se puede jugar eso en 10 días y se tienen muchos partidos, creo yo. Para sobre todo venir de una época tan larga de estar parados, ¿no? Pero bueno, no sé, imagino que esto también llevará un tiempo para poderlo jugar, estar entrenando en cancha y tal, y intentar asimilar un poco y llegar a las mejores condiciones posibles. Yo creo que detrás de esto, hoy llevo mucho tiempo hablando de esto en redes a veces sobre el tema del fútbol y tal, es lo mismo. Yo creo que hay una parte, obviamente, que es la parte económica que mueve detrás, y por contentar esa parte hay que intentar hacerlo todo, pero bueno, cualquiera que tenga 2 dedos de frente sabe que esto es inviable y sobre todo, por muy que te lo pinten que las condiciones van a ser poco menos que asépticas, ¿no? De que ellos van a estar poco menos en una burbuja, cualquiera que haya estado en un equipo en una competición de este estilo, una Final Four, una cosa así, joder, sabes que esto lleva muchísima gente que no es del equipo, o sea, sino de la organización. Entonces, toda esa gente tendría que estar también confinada como ellos, ¿no? Hablando ahora del fútbol, por ejemplo, pretenden hacer una cosa muy aséptica, pero no sé, yo lo veo muy, muy complicado porque tiene que haber alguien que vaya a cortar el césped y esa persona que está también con ellos 30 días sin salir de su casa, esa persona va a estar sin contacto. O en el del baloncesto, los que llevan el mantenimiento del pabellón van a estar sin contacto, los árbitros, la mesa, o sea, que puede, ¿sabes? Las personas que se encargan del material, hay que limpiar las botellas de agua y qué tal. Hay mucha cosa detrás vamos, cualquiera que esté conviviendo en un día a día del COVID sin un trato 100% directo, como puede ser una unidad de hemodinámica, que nosotros no tratamos a pacientes COVID, solamente tratamos a pacientes que ya podrían venir diagnosticados como COVID, o por otro lado, una persona que tenga un infarto, que venga, nos activen de guardia y tengamos que ir, y puede ser COVID o no serlo, no tenemos ni idea, y te lo tratamos como COVID, el nivel de exigencia que necesitas para controlarlo todo es brutal. O sea, y estamos hablando de un hospital que tiene los mejores medios, o sea, y que estás acostumbrado a trabajar porque, quieras que no, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con otro tipo de aislamientos que no son los COVID. Puede ser un MARSA, una Klebsiella, 20.000 tipos de patologías que hay que exigen tener un aislamiento. Entonces nosotros estamos, como sanitarios, estamos acostumbrados en cierto modo a trabajar con aislamientos respiratorios o aislamientos de contacto, como son los del COVID. Entonces nosotros realmente estamos acostumbrados a eso y cuesta te voy a decir un huevo, que cuesta bastante, que cuesta mucho. Y imagínate para gente que no está acostumbrada a llevar eso, lo ves día a día en el supermercado, el uso de las mascarillas, los guantes, el lavado de manos, el mantener las distancias, el no tocar, todo eso. Asómate un momento a cualquier ventana que tú tengas o cualquier persona que tenga ventanas, se asoma y con mirar un par de coches y ver la gente con guantes conduciendo, con mascarilla conduciendo. Son mil cosas que necesitamos muchísima educación sanitaria para empezar a tomar medidas de mejora, ¿no? De ir saliendo de casa, de todo eso necesitamos muchísima educación sanitaria que no la hay a día de hoy, ni mucho menos. Después vemos, por ejemplo, que sé que a lo mejor no eres tan seguidor como del baloncesto NBA y demás, pero parece que todo va como un poco a remolque con la NBA, porque hasta que la NBA no dijo con lo de Gobert, oye, que paramos aquí, pues aquí, por ejemplo, se estaba viendo Euroliga que iba a ser, que si se estaban jugando unas ligas con menos gente, a lo mejor el partido cayó encerrado, y parece que
fue decir la NBA, hey, no, niño, aquí hay un caso de COVID, paramos hasta Dios sabe cuándo. Y ahí, por ejemplo, con los grandes derechos de televisión, con el gran dineral que se mueve, parece que no hay como Claro, esa prisa por, o sea, como por claro, volver, por claro. acabar la Sí, temporada. allí parece que lo tienen todo más, o sea, no a nivel del país, obviamente, a nivel del país que están quizá un poco peor, menos controlado, más un poquito a lo loco, pero yo considero que sí es verdad que a nivel del deporte lo tienen mucho más claro, o sea, creo que lo principal ahora es la salud comunitaria, ¿no? No es que, o sea, no podemos cada uno mirar por nuestro lado, o sea, obviamente el fútbol no puede decir, no, pero es que nosotros nos hacemos test, o el básquet, ¿no? Nosotros nos hacemos test diarios a los jugadores. Ya, chico, pero estamos hablando de que nosotros, por ejemplo, ahora mismo a mí, hace media hora o por ahí, me han mandado el mensaje de que ya nosotros como sanitarios en el hospital universitario vamos a tener acceso a hacernos pruebas de manera escalonada, sobre todo los más expuestos y luego los demás, iremos poco a poco pudiéndonos hacer un test. A tíos que estamos trabajando, ideas que estamos trabajando todo el santo día ahí expuestos, ¿me entiendes? Quien más, quien menos. Y nosotros no tenemos acceso. Dices tú, chicos, y Sí, todos tenemos familia, ¿me entiendes? Todos tenemos familia, porque luego, yo qué sé, o sea, yo te cuento el caso mío. El caso mío fue, por ejemplo, un paciente, yo estuve a punto de tenerme que aislar, o sea, que mantenerme en cuarentena por un paciente que vino trasladado de otra isla, infartado, hacerle el cateterismo, normal, mantenemos unas medidas y tal, pero claro, las medidas normales de tal, de no, ¿sabes? Pero estás, yo qué sé, no sospechas del paciente, obviamente, o sea, lo tratas como si fuera y tal, pero claro, luego al final al hombre le tuvieron que hacer la prueba porque estaba en contacto con un positivo que dio en la otra isla de donde él venía, que era contacto de él, directo. Entonces, claro, ya por, un poco por tal, esperar a la prueba de la persona, del paciente, fue negativo, bueno, te quedas más tranquilo, pero hasta que no me dijeron que era negativo, que fueron como 5 horas después de salir del trabajo, yo me tuve que venir a mi casa, coger todo, quedarme esperando, y si eso me tenía que, o me aislaba en mi casa, en mi habitación, en la que estoy ahora, o me aislaba en un apartamento que tienen mis padres, que le tocó también a mi cuñada hacerlo, porque trabaja también de enfermera en otro centro, y por un contacto directo con un paciente, hasta que fue al inicio del todo esto, y un contacto directo con un paciente positivo, que fue positivo posteriormente, y tuvo que estar en cuarentena hasta que luego le pudieron hacer el test, y ella fue negativo, pero estuvo como 10 días en cuarentena, hasta que le hicieron el test. Entonces, en todo esto, lo que tiene que primar es la salud comunitaria, no la salud de uno. O sea, de todo el uso de mascarilla. Entonces no puede ser que cada uno diga, no, es que nosotros el fútbol lo podemos hacer bien. No, chicos, o sea, tú también tienes un tema social, una imagen social, o ¿sabes? No sé, un compromiso social, y tú no puedes enviar esa imagen de que tú estás haciendo tu vida tan pancha cuando, por ejemplo, hay gente, jolín, que ha perdido su curro porque no les dejan a su empresa empezar a trabajar de una manera ordenada, que también se podría, ¿sabes? Entonces, ¿por qué hay que empezar por el fútbol? Yo creo o por el deporte, por el básquet. Yo creo que hay que ir poco a poco, y cada uno tiene que saber perfectamente. Yo entiendo los intereses económicos que hay detrás. He vivido del baloncesto y he vivido del fútbol, pero chicos, realmente la importancia que tiene, eh, creo que hay que relativizarla con lo que hay hoy en día y lo que nos estamos jugando. O sea, yo pienso nada más en toda esa gente que se ha quedado tirada, gente que es autónoma, que no puede abrir su consulta o consultas de fisioterapeuta. Tengo miles de amigos, miles no, pero tengo muchísimos amigos que no tienen, o sea, que no pueden trabajar. O sea, que ahora tienen que empezar, pero claro, no consiguen mascarillas para poder abrir, no tienen acceso porque, claro, no es tu mascarilla, es la mascarilla para el paciente también, porque el paciente, o sea, claro. son mil cosas que yo creo que esto, la normalidad tiene que ser primero social, ¿no? Y luego, obviamente, sanitaria, luego social, económica, y luego ya se podrá retomar la vida poco a poco. Y bueno, personalmente creo que la vuelta al deporte como lo conocemos, hasta antes del COVID, creo que tardará muchísimo. O sea, pienso personalmente que no se podrá ir a un pabellón lleno, o sea, hasta que no haya vacuna, ¿sabes? Imposible.
Sí, no, la verdad creo, que no sé. en esto que comentas de la fisioterapia, pues la verdad que lo conozco por primera persona por mi propia mujer, porque dice, es que a nosotros no nos tienen puestos como personal que no puede trabajar, pero dice, pero claro, nosotros para trabajar no trabajamos a distancia, tienes que Sí, no. tocar al paciente, tienes que tal, Claro, tienes que acercarte. te Yo arriesgas. esta mañana tenía el caso de un compañero perdón, que estudió conmigo fisioterapia hace muchísimos años y tiene un centro y me escribía pues para informarse un poco del tema de las mascarillas. Mira, Richie, que te leí una cosa que puse yo en Facebook y tal, del tema de las mascarillas, de cómo usarlas, de qué usar, cuál aconsejas que compre, qué tal, qué cual, porque él sí podía tener acceso, pues a través de un mayorista sería, y un poco informarse. Y en un chat igual, intentando informar a la gente, porque es verdad que están vendidos, porque, por ejemplo, es un gremio que ha estado un poco del lado y trabajan muy cerca de los pacientes, está claro. Pero claro, hay que intentar eso, ser amigos que los han cerrado y dicen, bueno, hasta que no haya una seguridad total, no abriré. Una seguridad total, pues bueno, una protección buena tuya y del paciente, obviamente. Pues en el deporte tiene que ser igual. Hacer el deporte profesional sin público también es otra cosa que dices tú, madre mía. ¿Sabes? No, Sí, no, sí, es como si perdiera el sentido, ¿no? Que es sí. lo que decían ellos al principio. Y bueno, ahora vamos a pasar ya un poco más a la pelotita naranja, tricolor o demás, porque como eres a lo mejor de una época, pues igual también conociste otro tipo de balones, colores y demás. Y bueno, la verdad que aquellos que tuvieron la suerte de verte jugar, yo te vi jugar, no en categorías tan grandes, porque eres algo mayor que yo la verdad que hasta hace Sí. poco soy de Buenavista y la verdad que ya a Buenavista costaba que llegara cualquier tipo de deporte. Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo me pongo a analizar de, como bien decías tú, la época esa de la Liga EVA cuando estabas tú en el San Isidro, o jugadores que estuvieron en el Tacoronte, San Isidro, o llegar a esa liga con jugadores, sin menospreciar, ¿eh? Con jugadores que veo hoy en día, yo diría, oye, es que este jugador hace 10 años en Liga EVA o hace 15 no servía, sin ofender, ni para llevar el agua. O sea, y veo, por ejemplo, Sí. sin yo ser tan mayor, tengo solo 35 años, yo veo, por ejemplo, vale, algo tan sencillo, la NBA de la época de los Jordan, de tal, que parecía que había como un mayor talento, sí, habían portentos físicos, pero un mayor talento. Y hoy en día vemos tanto en el baloncesto europeo como en cualquier tal, que parece que da igual que si eres un tornillo tirando, da igual, pero si eres un animal de granja que te cuelgas del aro, que eres capaz de correr, que eres capaz de hacer todo esto, parece que tienes como futuro, cómo ha cambiado el baloncesto y el deporte casi en Eh, general en ese sentido. sí, el baloncesto, obviamente, el deporte ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y sobre todo ha evolucionado mucho en lo físico, muchísimo, muchísimo. Obviamente también en lo táctico, ¿no? Si te pones a ver, eh, ahora con el tema del confinamiento, pues a mí, por ejemplo, me dio tiempo de ver partidos que tenía por ahí en DVD y tal de la época. Y sí es verdad que ves que, por ejemplo, entre esa Liga EVA, estamos hablando primeros del 2000 y tal, y ahora pues no hay tanta diferencia quizás técnico, táctica, sí, se jugaba más o menos un poco similar, o sea, no es ese años 80, tal, que sí hay un cambio ya de baloncesto, sobre todo de ritmo, ¿no? Todavía, pues ahí al principio de los 2000 pues todavía ya se jugaba más o menos rápido, ¿no? Pero sí ha habido un cambio físico total, una evolución física de jugadores, una evolución física del juego, de más dureza, de más salto, de más velocidad, eh, también influye obviamente cambios en las normas, los 24 segundos de posesión, toda esta historia, ¿no? La cancha se abre en cierto modo al ampliar la línea de tres, ¿no? Al ponerla más atrás, quieras que no, amplías la cancha en cierto modo, no las líneas, pero sí que abres el juego un poco más porque la separación entre la zona y la amenaza de tres es mucho mayor y bueno, pues todo eso influye. Yo este año pues me he dedicado un poco a ver Primera Autonómica aquí y iba, grababa partidos para colaborar con un amigo, no directamente con un equipo, sino con ese amigo un poco por amistad, pues le grababa partidos y le hacía análisis de equipos contra los que iban a jugar ellos, ¿no? Él no es entrenador del equipo, ¿no? No, pero bueno, un poco por ayudarlo. Dentro de los friki que es uno, pues bueno, matas el gusanillo, ¿no? Y a mí me llamó la atención mucho el tema físico. O sea, yo en cada partido y algún vídeo hice y tal, de jugadas espectaculares y tal, mates, un montón
un nivel mucho más físico del que yo viví en la autonómica. Yo te estoy hablando de la autonómica cuando, por ejemplo, estaba, eh, no había LEP, ligas LEP, por así, ¿no? Por entre medio y tal. Entonces, y la Liga EVA en la época, pues no había LEP Plata, sino era Eva la EVA y por la debajo primera del LEP Oro, división ¿no? o la Lej Sí, Oro. exacto. Y yo, por ejemplo, me pongo a ver y eran jugadores de mucho nivel, de lo que hoy sería, o sea, hasta en fases de ascenso de primera autonómica a Liga EVA de la época, que jugaba en el grupo andaluz, pues eran jugadores que hoy en día serían en plata, seguro, pero seguro, o sea, no tengo ni duda. Técnicamente, jugadores grandes, fuertes y tal, hombre, no con las condiciones físicas que ves ahora, que tú ves esa facilidad, pero yo sí noto, exacto, que a los jugadores les cuesta, no sé si es culpa de los entrenadores nuestros, ¿no? De nosotros, ¿no? De los que entrenamos, que quizá encorsetamos mucho a los jugadores dentro del sistema, dentro de un rol, y falta a veces esa chispa que veías más, antes quizás lo veías en más jugadores, ahora está la gente como más ceñida al guión, ¿no? Por así decirlo, no, es lo que yo aprecio, ¿sabes? No es esa cosa de decir, no, es que no se juega nada, no, se juega un montón. Ves un montón de sistemas, ves equipos de primera autonómica con 10, 12, 14 sistemas, te lo digo por eso, porque los seguía y les hacía como un scouting, ¿no? O sea, ves equipos con muchísimas opciones en un mismo sistema, tal, muy trabajados, ¿no? Pero ves jugadores que les cuesta leer a veces, ¿no? Ciertas cosas o salirse del guión. Saltan mucho, pero bueno, también es el baloncesto que tenemos ahora y yo creo que no hay que caer ni pecar en el tema de decir, no, es que el baloncesto que yo jugué fue mejor. Pues no, yo lo mismo quizá en esta época, pues no, directamente, pues lo mismo no hubiera llegado a Liga EVA, básicamente porque lo mismo en Junior me hubieran dado la patada, ¿sabes? ¿Me entiendes? Porque en Junior era flaco y un escoltita y punto, ¿sabes? Y el día que metías, metías, y el día que no metías, no metías. Entonces, pues en aquella época el entrenador te daba una opción y ahora quizá, pues eso, se busca un tío más fuerte, más alto, más que corra, que salte, que brinque. Y bueno, es otro baloncesto, está claro. Es otro tiempo y quizá eso a veces es lo que pecan los entrenadores, en no saberse adaptar, ¿no? Y yo creo que por ahí está el tema, saberse adaptar un poco a lo que es ahora. Sí, yo creo que en eso sí estoy contigo, porque sí es verdad que, por ejemplo, que quizás hoy en día, por ejemplo, te mirarían y deberían, uy, es que te quedas bajito como para jugar Claro, de exterior, no tienes tal, y claro, ya no se mira, por ejemplo, pues, oye, pues yo qué sé, yo recuerdo esa coletita cogiendo un rebote, haciendo los famosos sí, coast to coast, o el día, como dices tú, que estabas afinado desde el 6.25, porque a ti te coincidió el sí, 6.25, la verdad que, o sea, eras como una ametralladora, ¿sabes? Y recuerdo a muchos jugadores de la época, ¿sabes? Tuya, e incluso hay algo, por ejemplo, que a mí sí que me choca un montón, que es que hoy en día parece que la economía, en varios términos, parece que está mejor, pero yo, por ejemplo, en el deporte, en algunas cosas, la veo como más precaria, porque si nos vamos a la Liga EVA misma que tú jugaste, pues vamos a ver, ahí hay gente, no sé si en el San Isidro, pero en el Tacoronte, por ejemplo, cuando estaba la Monbuser, pues siempre se habló de que sí, Busser cobraba tal, pero no solo era Busser, también había más jugadores, o que incluso, sí, hombre. sin embargo, nos vamos ahora a la Ley Oro y malviven los buenos a Sí, veces está claro, está por claro. 1.000 euros. Está claro que sí, sí, sí. Está claro que si comparas la Leb Boro con la Leb Boro que viví yo de fisio, por ejemplo, que es 2007, me parece, 2009, por ahí más o menos, pues bueno, el cambio ha sido radical. En aquella época había bastante dinero, o sea, se movía dinero en la Leb. La Liga EVA, yo por ejemplo, los 2 años que vi, que estuve, bueno, vi poco dinero, las cosas como son. O sea, yo también fui a un equipo como el de La Palma, que tenía jugadores muy, muy buenos, como Fernando Angulo, teníamos un americano, teníamos a Sebas Arrocha, Pipi Cabrera, o sea, eran jugadores de muchísimo nivel, que era donde estaba el dinero, y yo llegué allí un poco de pringado perdido de Tenerife y cobrabas 4 duros, que luego al final te iban pagando más, pero bueno, que al final uno no jugaba por pasta, está claro. Y en el San Isidro lo mismo. El San Isidro pagaba cuando, pues, ¿qué te voy a contar? Pagaba al americano de turno y tal, y punto. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, ese año fui el máximo anotador del equipo.
máximo triplista de todas las competiciones EVA, o sea, de los 4 grupos de EVA o 5 que eran en aquella época, creo que eran 4, y yo cobraba, pues, era 180 euros, 200 euros al mes, o sea, nada, una birria. Yo trabajaba y eso lo hacía por gusto y si me pagaban, pues mucho mejor, ¿no? Sí, Y un plus. bienvenido era. Pero vamos, que allí, bueno, seguro que alguno cobraba más que yo, vamos, eso lo tengo claro. Yo obviamente pagaba por jugar en Liga EVA, ¿sabes? ¿Me entiendes? A mí me llamaron y vamos, fui sin preguntar. O sea, igual que cuando he entrenado, yo he entrenado primera autonómica, segunda autonómica, de todo, eh, y yo nunca he preguntado cuánto me vas a pagar. Es más, nunca he cobrado en esos equipos, por ejemplo, en primera y en segunda. Y, por ejemplo, en base, el único año que entrené fue el año pasado en cadete. Yo me reuní con la persona que me llamó para entrenar y yo no le pregunté cuánto dinero, que me dijo, al final dice, niño, eres la primera persona en mi vida que no me ha preguntado por el dinero. No, yo lo que quiero es entrenar. ¿Me entiendes? No, no va a ser un obstáculo el dinero, obviamente. Si Sí, me exigen siempre, unas cuantas horas, pues habrá que estar remunerado, ¿no? Pero chicos, no, o sea, yo no voy a ir con una exigencia de quiero tanto, ¿no? Es que me parece tampoco, porque quizás desde mi punto de vista, pues yo tampoco veo el baloncesto como sí, una manera de, como una una profesión. forma de vida, retomando con el tema anterior, o sea, por ejemplo, yo los scouting esos que le hacía al compañero este, al amigo mío, obviamente no le cobré, ¿entiendes? O sea, es una cosa que yo sacaba provecho a un tema que me gusta y ayudo a un amigo y chimpún, ¿sabes? No tengo una exigencia tampoco, mira, lo hago así de manera desinteresada, no me puedes exigir nada, lo hago tranquilo y Sí, te sí. lo paso y disfruta. Y si te gusta, ya vemos si en el futuro se puede ayudar o si mi trabajo gusta, si alguien Sí, le... no llegar a más lejos, porque sí es verdad que hay veces que, como se dice, hoy en día en muchas categorías, en muchos sitios, se malpaga y a veces con el malpagar también las exigencias parece que tú dices, oye, niño, a ver, Claro. malpagas y pretendes pedir como un profesional. Sí, Yo sí, sí sí, es verdad que, exacto. por Ahí ejemplo, está. yo he tenido como dos etapas. Yo, antes de que naciera mi hijo, pues yo tengo un trabajo, eso es lo que me da de comer. A mí el Claro. baloncesto era como un hobby y yo cuando Sí, sufrí el doble atropello, pues claro, tuve que dejar de jugar, tuve que... A ver, nunca llegué ni a la mitad de lo que fuiste tú, ni la mitad de lo que tal, pero oye, disfrutaba jugando, pero cuando sufrí el atropello me vi que ya jugar me era doloroso, porque yo decía, vale, sí, claro. disfruto ese rato jugando, pero después estoy 3 días que no me puedo ni mover. Y lo de entrenar me fue como enganchando. Y yo sí reconozco que nunca ni pedí, y entrené de gratis y me dio igual, pero sí es verdad que cuando ya nació mi hijo, yo sí dije, no, no, nació mi hijo y antes de que naciera mi hijo yo dije, no, no, yo el embarazo de mi mujer quiero estar con mi mujer y el primer año de vida de mi hijo quiero estar con él porque yo afortunadamente no soy de las personas que ha tenido que ir a entrenar a varios sitios para conseguir algo de dinero Sí, para subsistir. Y sí es verdad que a día de hoy cuando me llaman digo, mira, a mí el dinero no es importante, pero sí es verdad que yo ya ese concepto de ir gratis no, porque son, no por el tiempo que me invierto a dar, no, sino que digo, son 4 horas a lo mejor, o 6 o 10 horas, que sí, yo no, no, para mí no. lo Y que el hago tiempo son... que quitas tú a tu familia Ah, también, digo, obviamente. exactamente. Yo obviamente estoy a favor de que la gente cobre, Sí, sí, obviamente. no, Eso, o no, sea, yo... hasta ahí llego. Sí, no, no, La yo gente también. cobre por entrenar, pero lo que hay que saber a veces es también en ciertos sitios, cuando pagan, por ejemplo, que es una de las cosas que a mí, o sea, tú no puedes exigir un tema profesional cuando tú pagas de una manera raquítica, o sea, eso es Sí, no, así, exacto, o sea, tú no ahí, puedes exigir de una manera como se exige. Yo veo, por ejemplo, jolín, yo veo gente que está en, entrena no sé cuántos días en semana, no sé qué, bueno, para no liarlo más. O sea, yo, por ejemplo, caí sin querer en un chat de baloncesto, de entrenadores que hay yo qué sé, no sé cómo caí ahí, ¿sabes? No sé, alguien me metió y de entrenadores de toda España, y, bueno, y de fuera también hay. Y aquello es un disparate, ¿no? En WhatsApp, y está todo el mundo loco, o sea, aquello es la peña, ¿sabes? Unas historias, una implicación que les exigen que a mí me parece disparatado. Claro, basándote obviamente en en que tú te lo vas a que te digo. implicar porque es que te gusta. Sí, sí. No, y que evidentemente, como digo yo, también en tu sueldo puede ir tu eso, porque no es lo mismo tú, ya que eres enfermero, que no estás ni en práctica, ni estás en leyes en binarias, sino que tienes tu tal, oye, ya tú tienes tus derechos, tienes tus cosas, tienes tus horarios, tienes tus cosas, pero sí es verdad que a veces nos aprovechamos de esa gente que le gusta o que le da igual o que aprovechamos la necesidad y yo creo que no debería ser así. Después, por ejemplo, el baloncesto es verdad que ha cambiado
y no solo a nivel físico y en todo técnico, táctico, pero hay algo, por ejemplo, curioso, y es que a lo mejor, incluso de tu época o más actual, cada vez que había campeonatos de Canarias o cada vez que había cosas de tal, las islas vecinas, Gran Canaria, era como el coco, ya tanto en masculino como en femenino, pero sí vemos que con el paso de los años, Tenerife parece que se ha puesto las pilas, que es lo que ha cambiado. Quizás el que antes para ver a un jugador becado era raro y hoy en día los Sí, equipos hombre. top, si no tienen un jugador becado, tú dices, algo ha pasado aquí, porque la verdad que a veces nos vamos Sí, a no, los no, clubes de hombre. élite y están llenos de jugadores becados. Que a ver, que a mí me parece bien porque si tú promocionas una cosa o buscas algo, pues evidentemente a veces también aquí en Canarias o en tal hay jugadores gandules, que tú le dices que tienen que entrenar Sí, con el junior hombre, y yo con el creo que senior. yo creo que el tema de esos jugadores becados, yo es que en eso tengo una opinión, obviamente, está todo el tema de nuevo que si Sí, bueno, de opinas la de edad, tal no hablo. manera, que si el tema racismo, tal, no sé cuánto, tal, lo típico. Pero vamos, yo tengo claro, o sea, la parte social que se, entre comillas, no quiero, o sea, no quiero que se malinterprete, que se vende detrás de todo esto, eh, normalmente Sí, en tierra de quedan en nadie. olvido, porque realmente luego estos jugadores, cuando tienen una opción de poderlos sacar Vender. fuera, pues los sacan fuera, ¿no? Obviamente, ¿no? Y entonces ya ahí la parte social la acaba, ¿no? Entonces si en un año te lo puedes poner en el mercado, ya no, ¿sabes? No sé hasta qué punto es un tema social, ¿no? Porque lo ideal sería que tú lo trajeras, lo tuvieras aquí 3 4 años, lo que sea, ¿no? Se formara, consiguiera unos estudios y, pues mira, si tira para Estados Unidos, pues mejor para él, ¿no? Sí, Creo yo. ¿Sabes? o no engañarlo, porque hay veces que, porque a mí me ha pasado, de que tratas a jugadores becados que cuando han llegado, a veces te encuentran cosas que tú dices, no, ¿sabes? Yo creo que no, ¿sabes? A veces se vende mucho la película de que vas a llegar arriba si estás en X club o en X tal, No, hombre, y está es claro. más, Está claro yo me he llevado muchas y que luego sea. discusiones porque, por ejemplo, en un momento, ahora parece que está muy de moda, pero yo hace muchos años, por ejemplo, pues es verdad, yo me gusta mucho el baloncesto americano, no solo la NBA, sino tanto high school como universidad. He tenido la ocasión de ir para allá, ver entrenar a high school, ver entrenar a universidades, ver cómo es eso realmente. Aquello sí. Cuando a mí me hablan los chicos, las chicas para preguntar, yo lo primero que les digo, mira, tú estás yendo, para que te hagas aquí una idea, a una universidad que quizás sería segunda autonómica, a una universidad que Sí, sí, tal. sí. Digo, ¿qué vas a tener? Que sí vas a poder estudiar y entrenar a un alto nivel, cosa que probablemente aquí no. Claro, claro. Claro que aquí es más complicado. Es que aquí, por ejemplo, el compatibilizar, ya no te digo ni los becados, o sea, cualquiera. O sea, compatibilizar estudios y deporte a nivel alto, o sea, a nivel alto me refiero semiprofesional, profesional, o sea, me refiero a un tío que esté vinculado a un equipo ACB o tal, es prácticamente imposible, o sea, prácticamente imposible. Tiene que elegir o uno u otro, porque no te dan las horas, porque no está esto montado para que Sí, sí, encaje todo, ¿no? compagine. Para que haya un encaje Evolucionar entre ambas cosas. de todos los eslabones, ¿no? Entonces, la opción más fácil, obviamente, es ir a Estados Unidos, ¿no? Porque como tienen montado eso, la sociedad allí, van de la mano estudios y deporte, y pues puedes tener un poco por lo menos, o por lo menos no, que es lo ideal sería que por lo menos no, sino que saques tus estudios y si, chico, si consigues la parte deportiva, pues mejor, pero no puede ser que te lo juegues todo al deporte, que es lo que hacemos aquí. O sea, con este tipo de jugadores, es jugártelo al deporte. Al deporte vemos que yo por lo menos, ¿sabes? Jugadores en ACB salidos o nivel alto, salidos de ese tipo de jugador, petit, obviamente, ¿no? Y yo no caigo en ninguno más. O sea, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí, Petit, No los ves. Sergio Rodríguez, el del Bilbao, porque yo al otro Sergio Sí, Rodríguez no, pero yo me refiero becados, o sea, jugadores becado está. extranjeros, o sea, me refiero a jugadores, sobre todo los Porque africanos, ¿no? Que es lo que más ve uno, que empiezan a venir para, en base, de cantar y conseguir los los resultados. títulos, A los mí, por tal. ejemplo, me parece una genial opción la que tomó la Federación Canaria este año, ¿sabes? Si vas con lo que tú tienes y quedas séptimo, pues quedas séptimo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Es que ese es tu nivel, o sea, ya está, hay puntos, ¿sabes? Es que no,
no sé qué sacas con lo otro, o sea, No, es que, nunca lo he entendido, ¿no? Yo entiendo al entrenador que quiere ganar y toda esta historia, pero no le veo, no le veo lógica, porque esto cuando pase, y cuando tú como entrenador dentro de 20 años mires para atrás dirás, sí, ganaste un campeonato de España, pero sabes perfectamente cómo lo ganaste, sabes que no, que exacto. No, y que, no tiene mérito. no, y que yo, por ejemplo, es verdad que he dejado de seguir tanto por el tema del niño, pero yo, por ejemplo, yo hace años miraba y yo decía, pero seamos sinceros, por ejemplo, Campeonatos de España Junior, que se supone que van los 32 mejores equipos, ¿qué tal? Yo a veces hacía análisis y decía, pero ¿cuántos de esos jugadores top después los vemos realmente en competiciones top? Porque la mayoría de esos jugadores al final mal caían por 4 duros o por cosas así en ligas EVA Sí, o se iban a Estados Unidos, ¿sabes? sí, sí, La sí. gente siempre te nombra, no, Luka Doncic, vale, pero es que Luka Doncic ha sido como el caso raro. Y que si Sí, venimos a mirar el hombre. campeonato de España, casi que es de categoría infantil hasta junior, normalmente el MVP suele ser un jugador becado. Me da igual la nacionalidad, pero Sí, la suele ser un nacionalidad. jugador que no es de Madrid bueno, o que Sí, no sí, es de sí. aquí de tal, sino que normalmente es becado o algo así. Pero después eh, en esa categoría junior, que es como decir, oye, ya el próximo año soy senior o soy junior del segundo año, que es como donde debería dar ese paso, decir, oye, hay un olvido en esa bolsa de grandes jugadores. O sea, que hablamos de los jugadores que destacan en el Campeonato de España Junior, ya de los Sí. demás que quedan como en el montoncillo, pues al Sí, final. luego también aquí, o sea, estaba montado el salto ese de los 18 años a la categoría senior, o cuando un jugador tiene que dar el nivel, empezar a dar el nivel, que lo mismo son 22, 23 años, o esté un poquito más formado, porque claro, Luka Doncic hay uno, o Ricky Rubio hay uno, o Rudy Fernández hay uno, ¿no? No hay jugadores muchos, no hay muchos jugadores que con 17, 18 o menos estén capacitados para jugar en primer nivel. Entonces, ese salto de los 18 a los 22 es complicado porque o caen en una categoría de estas LEP en las cuales los veteranos todavía asumen mucho, o peor todavía, caen en un equipo ACB con el tema cupo pues, para rellenar y ni jugar, ¿sabes? Entonces es difícil, es muy difícil. Ahí, como está montado esto, es complicadísimo y también el baloncesto profesional exige resultados y quizá poca gente tenga la valentía de, como tenía Vito en un equipo como fue el Cajasol este, ¿no? El Sevilla, ¿no? En su momento, con Hernán Gómez, con Porzingis, con Piero Oriola, no Con sé, Satoraski en algún momento que con lo tuvo. Satoraski, Balvin, con, ¿sabes? Con cantidad de jugadores jóvenes con condiciones, No, pero y a jóvenes. veces, Realmente pocos entrenadores cogerían ese equipo, creo yo, sí, sí, o no, y que apostarían por ese después, equipo. si a veces nos pasa en categorías amateur, hay entrenadores y entrenadores. Por ejemplo, no vamos a descubrir a Aito, pero Aito, si lo analizamos, siempre ha sido un entrenador por dar oportunidades. Después hay otros entrenadores que tú dices, no, Sí, no, sí, sí. yo no me arriesgo a dar la oportunidad. Porque, a ver, que en una parte puede estar bien porque tú dices, oye, al final mi trabajo depende de, hostia, si confío, por ejemplo, en Richie Pinto y Richie Pinto se estalla, no solo se estalla Richie, se estalla Richie y me estallo yo. ¿Sabes? Entonces, Sí, sí, sí. es verdad que a veces es difícil caer en ese sentido de la oportunidad y que después los aficionados, porque es como se dice aquí el Canarias. Si el Canarias de repente metiera 12 canarios, oh, durante un mes las redes sociales hasta que empezara la competición, eso sería maravilla. Yo, el Canarias, 12 canarios, 12 no sé qué, pero si por lo que fuera la cosa fuera mal, aquí somos Sí, tan hombre, bipolares que pasamos de la está alegría claro, es de baloncesto 12 canarios, profesional. ¿sabes? De 12 canarios a, pero vaya mierda de equipo, vaya tal. Que a veces Ya. eso como aficionado también se nos olvida, nos encanta tener, pues, evidentemente, cuanto más jugadores. No, el deporte profesional en general son resultados Sí, sí, no y hay. la gente se anima cuando hay resultados buenos, obviamente. La gente va al deporte y paga cuando hay buenos resultados. Entonces, obviamente, es lo que pasa, hombre. A veces te pones a ir a hablar de posibles canteranos que puedan jugar en el Canarias y tal. No, porque lo mismo algunos han ido seleccionados en categorías inferiores o porque algunos ha hecho la minicopa, ¿no? Un poco, ¿no? Que nos engaña un poco, pues retomamos el tema, ¿no? Con el tema becados, pues claro, ahí ya compiten y tal, entonces ya empiezan a comparar canteras y yo creo que
que todavía hay mucho camino que recorrer para poder ver canteranos en un primer equipo jugando. O sea, jugando me refiero, no ¿no? Y, poniéndolo un minuto sí, o tal, sino, o sea, jugando, siendo parte del equipo, ¿no? Como estaba Alex López, ¿no? Pero que fíjate el camino que tuvo que tomar sí, que tuvo que salir, Alex realmente, o sea, que no, para llegar. Sí, no, y salir, o sea, eh, irse a Gran Canaria, obviamente, como una muy buena opción, pero el camino largo luego de sí, coger de, ligas, a la CB. ligas LEB hasta llegar a la CB subiendo desde LEB. O sea, a eso me refiero. O sea, Sí, un tío que se lo ha trabajado. un poco, salvando un poco la distancia, lo que le ha pasado a Sergio Rodríguez de la Orotava, que tuvo que Sí, salir sí, 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 sí. de aquí, que tuvo que tal. Y así creo que le pasa a muchos. Claro, pero coger el camino largo, o sea, el que es Sí, el habitual. O sea, no todo el mundo estás sale capacitado de para su eso. cantera y le dan un equipo, o sea, y juega en el equipo de la cantera que salió. O sea, te puedes ver cualquier jugador, yo sé, Dani Díez, por ejemplo, también estuvo en Estudiantes y en Madrid y tal. Entonces, no acabó en ese equipo, yo qué sé. No, no, ¿Sabes? y que sea, Santi al final, aunque es canterano del Madrid, pues le ha costado es sí, quedarse en el Madrid, obviamente. no, y que si analizamos, por ejemplo, hay veces que nos encanta, por ejemplo, con el Chayo, que yo siempre tengo esa discusión, porque yo digo, oiga, el Chayo, vale, nació en Tenerife, pero el Chayo aquí en Tenerife sí brillaba, parecía un jugador que era tal, pero realmente el Chayo, hasta que no dio el salto al siglo XXI y se terminó de formar en el siglo XXI y demás, digamos que donde da para mí el salto y donde le coloca un poco en el mapa, no es aquí en Tenerife, sino ya en ese centro de alta formación. Pero claro, aquí es como, no, no, se formó. Digo, no, no, yo si no recuerdo mal, incluso el Chacho aquí era a veces suplente, no era, vale, era el típico chico que veías con magia, pero no era el, como el boom, como decir, es que Cayo Pibe que llegó hasta Junior, no, no, creo que ya en infantil se fue al siglo XXI y claro, son jugadores que también hay que tener con esa edad mentalidad y fuerza para irte Sí, fuera hombre, está claro. de tu estado de confort, porque al final es como todo, porque tú misma, mejor cuando te fuiste a La Palma o cuando tal, a veces la vida de ese jugador es un poco mediocre en el sentido de que no tienes casi que un hogar, porque tienes que ir saltando en muchos lugares. Mm. Y después ahora lo que sí te quería Sí, hombre, está preguntar, claro que no es fácil. lo que te quería preguntar es como la polémica esta que se está formando ahora con los niños, ¿no? Que no pueden salir, que sí, que no, pero ahora van y de repente, yo lo digo por mí mismo y tú también eres padre, vamos a ver, o Sí, sea, sí. yo no puedo llevar a mi hijo a dar un paseíto por fuera de mi casa o a un sitio seguro, aunque me digan, no, mira, tú los que vivan en esta calle de tal a tal hora, no, pero sí me lo puedo llevar a un supermercado, a una farmacia o sitios donde voy a encontrar masificación. Mi hijo es un Sí, niño, hombre. voy a ir a comprar con mi Yo hijo creo y que, será un estorbo porque yo o no voy a sea, poder contar obviamente, no, está como, claro. Está claro que eh, esto es un error, obviamente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en esto, ya desde el fin de semana que se anunció, entre comillas, sin decir nada, yo creo que ese es el mayor error que ha tenido, ¿no?, el gobierno, decir, pues bueno, van a seguir los niños, pero no digo cómo. Entonces, claro, la gente ya empezó con la matraquilla de que si paseos, que si tal, que si al parque, que si tal, que si bicis, que si patinetes, sí, no, tal, toda esta historia, ¿no? Entonces, cada uno se hizo su película y ahora resulta que, ¿no?, que anuncian que yo pienso que en vista de que ellos saben perfectamente que es incontrolable, porque, o sea, si uno mira las estadísticas de sanciones y multas, es un disparate las que ha habido. Entonces, tú no puedes dejar eso ni al control policial, ni puedes dejarlo en manos de que la gente decida si lo sacas o no lo sacas, ¿me entiendes? O sea, decir, bueno, yo me bajo y, que, como se decía, un kilómetro, una hora y un acompañante, ¿no? Una persona adulta, que es lo que se rumoreaba. Claro, cuando la peña empezó con eso, dice, bueno, aquí dices eso y la gente aprovecha y saldrá todo el día, ¿verdad? Con el niño para arriba, para abajo, para atrás, porque lo vemos, o sea, eso es así, o sea, eso no hay que ser ni de un partido ni de otro para saber que eso va a ser así, porque lo ves cualquier día, o sea, lo veías la antes gente pasando de, el perro 20 veces, que los perros están ya,
que no quieren salir de las casas porque están reventados de tanto paseo, que es una cosa de locos. Entonces, yo considero que obviamente no es el mejor sitio para llevar a los niños, pero bueno, que una persona con 2 dedos de frente no lo llevará, ¿entiendes? O sea, yo obviamente, y lo comento con mucha gente, yo, por ejemplo, salgo del hospital, yo las 7 horas que estoy en el hospital, ni pienso en el COVID, ¿me entiendes? Estoy trabajando y estoy a mi rollo, pero yo, por ejemplo, paso más miedo en un supermercado porque ves los disparates que hace la gente con las mascarillas con filtro. Jodrín, chicos, no cuesta tanto, y eso también es parte de la educación sanitaria, que si queremos realmente eh, una protección comunitaria, no una protección individual, que es lo que se busca, que nos protejamos unos a los otros y nos protejamos todos, no tú o yo de mí, ¿sabes? Solo protegerme yo. Entonces, tienes que llevar mascarillas quirúrgicas, no mascarillas con filtro, porque la mascarilla con filtro, está claro que tú no coges el coronavirus y la llevas, pero chicos, si tú eres positivo y asintomático, tú sí lo pulsas, con lo cual no estás protegiendo a los demás, te estás protegiendo solo tú mismo. Todo eso, como sociedad, estamos tan verdes, tan a años luz de las, por ejemplo, los asiáticos, ¿no? Porque nos intentamos comparar con China o Corea, cómo han cortado el virus y tal. Entonces dices tú, no te puedes comparar, o sea, o hasta Nueva Zelanda, ¿no? ¿Entiendes? Que no, es que los neozelandeses están, sí, 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 lo que tú quieras, pero es que no somos una sociedad como Nueva Zelanda, no somos una sociedad como China, no somos una sociedad como Corea o cualquiera asiática Sí, o Oceanía, ¿no? o sin ir más lejos, por ejemplo, que aunque sea súper tal como Rusia, que Putin dijo, tiene dos opciones, como te tranquen en la calle sin sentido, cárcel. Claro, claro. Pero Aquí, es que aquí no puedes optar ni por la libertad, pero tampoco puedes optar por la mano dura porque también te caen arriba, porque es como, es que claro, el control policial nos quieren controlar por los móviles, no sé cuánto. Esto ya es meterse en política y no viene a cuento, yo, pero yo sí es sí es verdad verdad que que yo sí. por lo menos, yo considero que sí es verdad que el ir a un supermercado, una farmacia, no es el sitio para llevar a un niño, está claro, y habrá que aguantar, pero es que lo mismo todavía, y entiendo perfectamente a la persona, yo, ¿sabes? Creo, o sea, no soy el más indicado, yo tengo una niña, pero tengo la suerte de vivir en un ático y tengo una terraza en la que disfruto como un enano y la niña pues se desfoga, o por así decirlo. Pero chico, yo entiendo al que vive en 30 metros cuadrados y Sí, sí, como yo quizá también he vivido y, joder, eso con un niño o que no tengas una visión del exterior o tal, está claro. Pero claro, también tenemos que pensar que esto es un beneficio de todos, no un beneficio de uno. No sí, es de no, no. beneficio de... Porque yo también, por ejemplo, hablé con mis padres, me comunico con ellos más bien por WhatsApp, pero el otro día llamé después de un montón de tiempo sin hablar, ¿no? Sin hablar me refiero, sin hablar de voz, ¿no? Sí. Y claro, joder, a mí se me parte el alma, tío. Mi padre de 80 y pico años, infartado, no sé qué, tal, 20.000 patologías, persona de riesgo, pero el tío no ve la luz desde hace no sé cuánto y necesita caminar para su patología y tal. Y está llevándolo como puede, ¿sabes? Y se te rompe el alma porque tú dices, coño, es que este tío, su mentalidad es decir, joder, que como esto, vete a saber si yo me pongo malo y no te veo más. Y Sí, no sí, veo a no. mi nieta más, y no veo a mis hijos más, y no veo... ¿Me entiendes? A mí eso me rompe por la mitad. No, a mí no me rompe el que tiene un hijo. Chico, aguanta, que lo entiendo perfectamente, pero no me llega al alma. No, no, No me no. llega al alma porque esos niños van a poder salir tarde o temprano. Van Sí. a poder salir. ¿Me entiendes? Y aquí se trata del beneficio social, del beneficio de todos. Y no hay que ser egoísta. Y estamos ante un virus que, por desgracia, es nuevo. No se sabe nada o prácticamente nada. Estamos en pañales con el tema de la investigación. No hay vacuna, no hay tratamiento fiable al 100%. ¿Sabes? Se están probando tratamientos. No sabemos si deja inmunidad, cuánto tiempo deja inmunidad. No sabemos posibles secuelas que deje. O sea, Sí, es que lo mismo esto se ve dentro de un año que la gente, lo que hablamos antes de la fisioterapia, pues no recuperan. ¿Me entiendes? Que mejoran, pero que no recuperan su parte respiratoria al 100% y te quedas con un coste que eso va a repercutir en el sistema sanitario en el futuro como y un en coste el, sanitario porque vas a tener que tratarlos como pacientes crónicos de por vida. Entonces, ¿qué estamos? Nos echamos a la calle y en vez de que sean
por ponerte un caso, 100.000 personas las que queden con ese posible problema, que sean 200, 300 o 400.000, es que estamos, ¿sabes? Que hay que tener un poco de cordura, que es una jodienda estar metido en casa, ¿me entiendes? Yo tengo la suerte de, entre comillas, de que voy a trabajar, y voy a trabajar a lo que voy, pero bueno, yo lo veo como una suerte, Sí, porque es algo... Sí, que tienes tu tal. Hombre, sí es verdad que, oye, yo no tengo ático, yo tengo jardín, y la verdad que a mi hijo de 3 años, pues, como yo le digo a veces a mi mujer, digo, la verdad que no sabía lo que era tener jardín hasta este momento, porque yo creo que he pisado más el jardín en estos 30 Ahora, días ¿no? que los 3 años. Pero sí es verdad que, oye, creo que estamos ante un virus nuevo, que no se sabe bien cómo actúa, cómo deja actuar, porque vemos gente que, por ejemplo, que parece que ya no tiene el virus y después en otro control parece que no se ha ido del todo. Yo sin meterme en política, porque la verdad que me da igual, yo creo Claro. que a todos les hubiera pillado en braga, seas de un lado, seas de Hombre, otro, a total, todos les total. hubiera pillado mal. Total, Sí es total. verdad que yo, viendo sobre todo el proceso que ha tenido la gente, sí tendría más mano dura, ¿sabes? Gobierne con gobierne. Sí, no. Si Pero, yo estoy por... Vamos a ver, yo soy el primero que he dicho, chicos, o sea, yo por ejemplo el día que levantaron un poco para actividades sí, no no esenciales. esenciales, ¿no? Yo el cambio en el tráfico lo vi brutal, y luego ves algunas obras que veías por ahí, la gente sin mascarilla, sin respetar la distancia entre ellos, 4 allí trabajando. Y que Es después que volvemos a lo mismo, para volver a la normalidad hace falta mucha educación sanitaria, y no sé cómo llevarla a cabo, pero... no, es que es mucha eh, utopía, cosas tan sencillas, por ejemplo, la cola del supermercado. Hoy todo el mundo qué bonito, a 1,5 metros, a salvo que te toque algún cavernícola o mujer, hombre, sí, que se ponga sí, tal. sí, Pero después estás dentro del súper y ves que ya esa distancia que estaba fuera no está. Pues lo mismo pasa, por ejemplo, en el transporte público. Aquellas personas que van a coger la guagua, los ves a todos separaditos, pero claro, después va la sí, guagua, el tranvía petado, y es como un poco como decir, pero vamos a ver, esto no está funcionando como debería. Y yo, por ejemplo, a veces miro los datos de Twitter de la policía local de Santa Cruz y de La Laguna, y es que yo digo, pero ¿cómo puedes haber 400, claro, 500 personas que han salido sin sentido? ¿Sabes? Que tú dices, pero vamos a ver, es que, claro, ¿sabes? Yo creo que ahí sí que es donde digo, no, vamos a ver, se le ha dado la oportunidad a la población, pero vemos que hay gente que va a comprar 80 veces a comprar 100 gramos ahora, a la tarde voy a comprar no sé cuánto. Yo tengo que reconocer que sí, he salido al supermercado, sí, pero he salido cuando intento hacer la compra online, por nombrar cualquier supermercado, y veo claro, que me tarda más de, que bueno, que ya no me da ni fecha claro, para traérmela. Y yo digo, mira, pues lo siento, voy a tener que salir, claro. hay celíaca en casa, entonces claro, encima tengo que conseguir unos productos que no se consiguen tan fáciles en otros, Claro. ¿sabes? En otros lugares. Y tú dices, Supermercado, oye, sí, sí. cuando he tenido que salir ahí, yo a veces veo que yo digo, es que hoy en día los supermercados, hay veces que yo voy a un supermercado y veo más gente que cuando voy antes del Sí, COVID. antes. ¿Sabes? Que tú dices, Sí, pero... hombre. Y Sí, hombre, yo por ejemplo, desde casa, eso, desde la terraza, pues puedo ver acceso a calle y tal, bastante. Y hombre, ves gente que va y viene con poca compra, con tal. Claro, tampoco puedes limitar, has dicho que es para ir a comprar, entonces, lo ideal, que tengas los dedos de frente y digas, mira, pues voy cuando hay alguna compra grande y chimpum, y si puedo estar 10 días sin aparecer, o lo que toque, pues está. En esto somos una sociedad pilla, una sociedad del bastante estaqueo. poco solidaria, creo yo, con los demás, y hombre, en esto también se está notando, y cada uno busca lo suyo. Ya se hablaba, por ejemplo, cuando los niños ya estaban detrás, que si los runners para poder salir a correr y tal, y dices tú, pero chicos, ¿sabes? Esas cabezas, sí, que en el monte no hay nadie, que sí, pero que si tú tomas la decisión de ir, no es que vayas tú, es que pueda hacerla todo el mundo. Entonces, si todos vamos a correr a las peras en la laguna, pues nos juntaremos 85 en las peras a las 7 de la tarde, o nos juntaremos 55 en las raíces, entonces no es lo mismo, ¿sabes? ¿Me entiendes? No es Ah, que vayas y que tú, después es que ahí, esto es que te lo abran para todos, no para ti. no, exacto, y que si ahí después nos fuéramos a decir, oye, pues mira, el que es profesional, que esté acreditado porque tenga algo de alto rendimiento, después diríamos, es que él sí puede correr y yo no, e incluso aquel que no ha corrido en su puta vida,
vamos, se vestiría de Under Armour o de New Balance No, está o claro. de Saucony por ir a correr. Sí, sí. Después también es verdad que somos una sociedad tan rara que es lo que tú dices. Si vemos a alguien que compra mucho, oh, está acabando con todas las existencias. Si compra poco, Claro, mira, fue a tal. Yo la verdad claro. que tengo que decir, yo voy poco Sí, al sí, súper. Pero cuando voy, soy de Buenavista, soy de pueblo. O sea, yo cuando voy al súper, claro. voy con lo que tú dices, ¿sabes? Voy. O sea, para no aparecer por el súper lo máximo, En un en lo máximo tiempo, ¿no? posible. Claro, y si es verdad que es lo que dices, al principio, como digo yo, ¿sabes? El que tuviera papel higiénico era el puto amo. Ahora el Sí, que sí. tenga harina, o sea, el que tenga harinas y papel higiénico, tiene que ser Total. el nuevo capo de tal, el Escobar. O sea, tiene que ser el Escobar porque la verdad que yo voy a buscar harina sin gluten y tú dices que no veo ya hasta harina sin gluten, cosas así que Sí, tú sí. dices, es que es increíble Increíble, sí, sí. el eso que están haciendo y que después, como bien hablas tú, de, por ejemplo, Wuhan y toda esta gente, claro, dice, no, vamos a estar 2 meses como Wuhan. Digo, no, es que si seguimos así no vamos a estar 2 meses, vamos a estar 4. Porque en Wuhan se dice que Sí, no salga. hombre, está claro. Hombre, es que vamos a ver, comparar las personas que hayan leído un poco sobre cómo fue el tema en China, cómo fue el aislamiento, cómo fue las medidas de seguridad y de seguimiento de los casos y tal, y estuvieron 56 días prácticamente, creo que fueron, y en Corea, pues igual las medidas que llevaron, eh, lo que hemos hecho aquí ni se parece, ¿me entiendes? Ha Y sido, nosotros todavía ha no sido la ley. estamos, yo por redes sociales voy haciendo las estadísticas, voy poniendo algunos datos estadísticos con gráficas y tal, y hombre, en Canarias estamos bien, pero en el país no estamos para una vuelta a la normalidad, ni mucho menos. Que se volverá porque detrás hay un tema económico brutal, una presión social y de temas de empresas y tal, que si no van a quebrar, ¿no? Porque por cómo está montado este país es así, pero vamos, la vuelta tiene que ser muy gradual y todavía queda mucho, mucho, mucho por recorrer. Eso es lo que yo creo. Ojalá me equivoque y sea en un mes estemos todos en la calle. Pero vamos, Sí, no, no, yo no pongo la tiene mano en el pinta. fuego, yo pongo la mano en el fuego que no va a ser así. O sea, quizá en algún lugar en Canarias podrán empezar poco a poco, pero el control que vas a tener que llevar de los casos, de la población, de si hay un siguiente positivo, porque piensa en toda esa gente que está, o estamos, Sí, eh, asintomáticos que a lo mejor lo con, pasa, con no lo sin pasa. sintomatología y que lo puedes tener y que habrá. Entonces, si eso vuelve a la normalidad y ya estamos tan panchos por ahí, pues el nivel de contactos que va a Sí, haber va a ser brutal. O sea, sí, ahora, por ejemplo, cuando empiecen a hacer esos, test masivos. esos test a nivel sanitario, vamos, se va a caer del barco, se va a tirar. Sí, sí, te imagino, ¿sabes? La Se va por la famosa tos. curva. No es del coronavirus, es de estar seco, ¿verdad? Y tú te pones a ver, dice, va a ir cayendo gente de que no va a poder, claro, si das positivo no va a poder estar trabajando. Y va a Ajá, haber un montón de gente que está positivo y está trabajando, sin saberlo, claro. sí, O sí, que lo no. ha pasado. Y que la famosa curva, en vez de seguir bajando, volverá a retomar para arriba, porque al final lo que Sí, tú dices, hombre. un positivo no es que tú des positivo, es que tú des positivo, es que tu familia o tu entorno más cercano va a tener que estar, Claro. es los O pacientes que sea, han dado pacientes. el seguimiento ese es clave. El seguimiento ese es clave. Es clave que tú cuando localices un positivo, pum, 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 hagas un poco una cronología de los contactos, de tal, un análisis y cerques el máximo al posible brote, ¿no? Entonces, para localizarlo, aislarlo y que no vuelva. Ahora, yo creo que todavía no tenemos los medios suficientes para poder hacer eso al 100%, pero cada día está más próximo. Ahora, por ejemplo, en Canarias yo creo que se está haciendo muchos más test. A pesar de los test, ¿no? La curva está yendo hacia abajo, sobre todo los casos activos ahora mismo claramente van hacia abajo, que por ejemplo en el país todavía, en el global del país todavía sigue subiendo, y yo creo que son datos positivos y es con lo que hay que quedarse. Pero claro, los datos positivos no podemos cogerlos solamente para nosotros, por el beneficio de nosotros. Pues casos positivos, podemos salir a la calle. No, casos positivos es que vamos mejor, pero queda un largo camino. Sí, sí, no, la verdad que en eso sí, pues yo la verdad que ya solo me queda, pues, Ricky, darte
las gracias por este ratito de enfermería, de baloncesto, de fisioterapia, de un poco de la, De todo. de la vida, porque bueno, también es verdad que en este tiempo de cuarentena, pues, oiga, hay que buscar cosas que hacer. Yo animo a todo el mundo Total, que le total. guste un poco el baloncesto o las cosas así más frikis de estadísticas o tal, pues que te siga por las redes sociales y todo este mundo. Y que, oiga, el que te quiera preguntar para scouts y demás, pues que, oiga, que se anime Sí, ¿no? y busque a Sí, no, Ricky. yo ya te digo, yo por ejemplo, pues eso, voy poniendo vídeos a veces en YouTube, el blog, ¿no? Que es Entrenador Invisible en WordPress, ¿no? En WordPress, en la plataforma WordPress, pues Entrenador Invisible. Y nada, y hago a veces scouting y sobre todo en redes sociales, ¿no? Ahora estoy menos porque he parado un poco. También es verdad que no hay partidos para analizar No, ahora no, mismo y paré no hay hilos bastante, en Twitter pero para... bueno, que en Twitter, por ejemplo, yo, hombre, yo obviamente con toda la persona que me contacta para colaborar y tal, le ayudo en todo. O sea, he llegado este año pues con algún jugador que me pidieron de jugadores que ha estado aquí en Autonómica, que fue Fichoneva al final y tal. Y, oh, mira, tal, algún vídeo y tal. Y aproveché y le hice un vídeo pues, para que lo tenga de mejores jugadas y tal, del par de partidos que le había grabado, no al equipo, ¿no? Y bueno, a mí, yo te digo, todo el que me pide colaboración, pues le ayudo en todo lo que puedo, siempre que no me exijan mucho. No, no, claro. Y yo desde aquí agradecerte a ti, pues, el darle espacio a un poco de información. Sí, sí, no, yo como digo, ¿sabes? Yo es verdad que intento buscar a todo el mundo relacionado con el COVID y que tenga algo que ver con el deporte. No todo el mundo tiene la facilidad, ni le apetece, porque hay gente que realmente me ha dicho, mira, yo ahora mismo, Carlos, lo siento, pero, ¿sabes? Me está sobrepasando y ¿sabes? No me apetece. Oiga, yo, como digo, respeto, ¿sabes? Yo Sí, sí, sí. bastante agradecido soy y encima no voy y te digo, no, no, Ricky, o te conectas a tal hora o... Claro, claro. No, no, Sí, sí. ¿sabes? Está claro. Todos estamos encerrados en casa, sí, pero yo también tengo un niño, tal, entonces intentamos siempre, como se dice, Total. llegar a un acuerdo de la hora de todo el mundo y pues nada, yo que te digo, Richie, gracias por seguir luchando ahí en el hospital, me alegro que por casa vaya todo bien y bueno, a ver Sí, si sí. te convenzo y vuelves a las canchas, que... A jugar lo veo jodido. eh, Lo intentaste y me hiciste dudar, ¿eh? Me hiciste dudar, pero, que, pero yo creo que luego las veces... retomé la cordura. Retomé Sí, la sí, cordura. Me hiciste dudar durante un día, estuve ahí dándole vueltas y tal, ah, pero dije, porque era muy cerca de casa, la verdad, y apetecía. además Pero realmente no siempre hace estoy, buen no tiempo. estoy para jugar. No estoy para, no estoy para jugar. No estoy Ah, para jugar y a veces yo decía, digo, jugar porque me vea a mi hija jugar y tal. Pero dije, mira, sí, es que pero ahí prefiero ponerle un vídeo a que me vea que me rompa unas no, rodillas. no, no. Yo creo que tu hija, si te ve con coleta, no te reconoce. Eso va a Exacto, empezar. exacto. Y sí, bueno, yo creo que ahí, pues el COVID impidió que te terminaras vistiendo del equipo, pero bueno, y es verdad Total, que siempre es un placer verte jugar. total. Yo ya te digo, yo ya poco, yo ya sí, bueno, no, ni gente que me ha dicho, echa una pachanguita y tal. Que va, que va. Yo realmente, básicamente, ver básquet y colaborar con todo el que quiera en temas de entrenamiento y tal, pues sí. Y siempre que más o menos uno pueda por horario. Y temas de esto, pues todo. Y nada, pues un saludo y nada, un saludo a todo el mundo y que se mantengan en casa, respeten las normas y que lo más importante es mantener la distancia de seguridad, hacer un uso racional de las mascarillas, salir solamente cuando se haga falta, ¿no? Cuando tengas que ir por necesidad. Y si puede ser uso de mascarilla quirúrgica, todo el mundo, y un lavado de manos que es muy importante, muy importante. Y hombre, lo ideal, yo estaba pensando en hacer vídeos para intentar meter algo de conciencia social en este tema, pero bueno, a ver si me pongo. Bueno, pues si te pones, que seguro que tarde o temprano lo harás, pues ahí estaremos viendo tus vídeos. Pues muchas gracias, Ricky, y hasta la próxima, Ricky. Bueno, venga, un abrazo. Un abrazo.